Bienvenidos mis amigos, mis amigas a la lista de reproducción Más que Vencedores. El tema de hoy que nos ocupa es vivir en la carne. ¿Qué es vivir en la carne? ¿Vivir en la carne es satisfacer deseos? ¿Qué es vivir en la carne? Vivir en la carne es llevar una vida ascética, abnegada, privándote de toda forma de placer. Algunos lo entienden así. Algunos entienden que eso es vivir en la carne y que es contraproducente a la hora de vivir en el espíritu. Entonces vamos a ver, porque es un tema muy importante, no vamos a estar mucho tiempo, pero yo creo que va a ser muy provechoso. Vamos a Gálatas 5. En Gálatas 5, del 16 al 21 nos dice así. Intentaremos no salirnos del tema porque Shaul Pablo es muy profundo. Dice, porque toda la ley, toda la Torá, en esta sola palabra se cumple. Bueno, eso está en los versos de antes, en el 24. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es de donde pendía la Torá, ¿verdad? En el amor al prójimo y en el amor a Elohim, que estaba unido, porque eran dos tablas unidas. Dice el verso 16, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, satisfacer los deseos de la carne es no andar en el espíritu. Hombre, si satisfaces los excesos de la carne, sí es contra el espíritu. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí esta es la clave, para que no hagáis lo que quisierais. De manera que no se puede decir que vivir en la carne es satisfacer los deseos, porque es al contrario. Vivir en la carne me va a llevar a no hacer lo que yo quiero. Ojo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿La ley de qué? Está hablando de la ley de la carne, de la ley del pecado, de la jurisdicción, del ámbito en el que domina tu vida la carne, dícese el pecado. Esa es la ley que está hablando aquí Shaul Pablo. Claro, tuercen, ya lo advirtió Pedro, tuercen los escritos de Pablo, ¿verdad? Y manifiestas, que son manifiestas las obras de la carne, que son adulterio. Ojo, porque son obras de la carne y estas obras de la carne implican una apostasía. Son gente que no hace lo que quiere, es decir, sabe lo que hacer, pero no tiene el poder para hacerlo porque se deja llevar por las apetencias excesivas de excesos de la carne que van contra el espíritu. Entonces, estas apetencias de exceso son adulterio. Ahí está. Pastores que se han ido a pastorear a otros lares para adulterar, utilizando la palabra para hacerse los importantillos y fornicar, ¿verdad? Adulterio y fornicación, que vienen en el mismo paquete. Inmundicia, ahí está la inmundicia, ahí están las conversaciones profanas, ¿verdad? Pero conversaciones profanas no entre dos jóvenes, sino entre gente que está talludita y encima son pastores, hablando entre ellos inmundicia y lascivia. Son lascivos, oiga, son lascivos en sus bromas que se gastan, en los chistes que se hacen de lascivia. Estoy hablando de gente con ministerios y todo eso. Lascivos. Idolatría, por demás. Todos son dioses extraños. Todo en ellos son dioses extraños. Hechicerías. El otro día, ya hablaremos en Shabbat de eso, los pastores actuales que hacen campañas a las multitudes tunean sus fotos de tal manera que se ven jóvenes y guapos cuando son viejos y feos. Eso ya es una forma de hechicería.
Y bueno, y una detrás de otra, porque se meten en psicología de las masas y todo eso. Enemistades, no se pueden ni ver. Ahora, cuando se ven, se abrazan pechito con pechito y ombligo con ombligo, pero no se pueden ni ver. Disensiones, enemistades, pleitos por cualquier cosa, incluso no se lo declaran los pleitos que tienen, pero no están de acuerdo. Las doctrinas mismas les separan, y gente que está en la misma denominación. Celos, ¿por qué? Porque los pleitos en ellos se levantan ¿a qué? A causa de los celos. Ese es el motivo. Iras consecuentes, iras para matar, matarían si les dejaran. Contiendas, pero matarían por nada. Se ponen a morir y matar por mentiras. Iras, contiendas, disensiones, herejías. Y dentro de las herejías están las herejías destructivas, de deconstructores. Herejías, pero entre los mismos herejes. Fíjense que el catolicismo decía que el protestantismo, la reforma, eran herejes. Pero oiga, si la principal herejía la hizo el catolicismo porque no se reformó de adorar a las imágenes, que es el ABC de la Biblia, de la Torá. No hacer imágenes de fundición para adorarlas, para postrarse ante ellas. Y tenían la vergüenza de llamar al protestantismo herejes. Oiga, pero si los herejes sois vosotros, habéis empezado la herejía. Y luego se vio la herejía destructiva de los deconstructores actuales, que se hacen pasar por judíos o se hacen pasar por religiosos, pero lo que buscan es matar las convicciones del otro, ¿verdad? Son caínes psicológicos. Envidias, esto es lo que más abunda, el deporte nacional. Homicidios, ya llevan la ira, los celos, lleva el homicidio. Bueno, y matan hasta a sus mujeres, las matan, de palizones que les meten. Estoy hablando de gente creyente. Borracheras, cuando se tercia, ¿verdad? No, una vez al año. Para las Pascuas. Orgías, pues también participan, ¿verdad? También, ¿por qué no, no? Si se van a un sitio donde no los vea nadie, pues también puede caer. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. No hay más cuento. No hay más cuento. El adúltero no entra. El fornicario no entra. El hechicero no entra. El idólatra no entra. Si es que no tiene más. Ahora, luego se ponen a departir y si... No, que Dios perdona. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ¿verdad? Eso ya, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ahora, vámonos a Romanos capítulo 7, en los versos 14 al 16, dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Mas yo, se pone Pablo en la cara del pecador. No es que sea él vendido al pecado, sino que se pone en el peor de los casos, en el más pecador. ¿Entienden? Él llevaba una vida ya apartada, diferente, porque había conocido la verdad. Estaba reformado. Entonces dice, la ley es espiritual. Bueno, pues esta gente está tan cauterizadas sus conciencias a causa del pecado, adúlteros, fornicarios, idólatras, que dentro de los mismos creyentes, apóstatas, que para ellos los carnales somos nosotros por vivir la ley, por vivir la Torá. ¿Verdad? Por vivir la Torá. Para ellos los carnales, los que hacemos obras de la carne, somos nosotros por vivir la Torá. No son ellos por fornicar, ni por adulterar, ni por ser idólatras y tener un Dios en cada bata blanca. No, eso no.
Somos nosotros por vivir la Torá. Es tremendo lo que hace el pecado con las conciencias, ¿verdad? Ahora, la pregunta a hacerse. Mire, la pregunta a hacerse, para saber lo que es vivir en la carne. Lo que nos deberíamos de preguntar todos es, ¿qué quiero hacer? ¿Por qué? Porque el borracho no quiere ser borracho. El borracho dice la última. Y siempre cae, ¿verdad? Pero no quiere emborracharse. El que hace orgías se arrepiente al día siguiente, porque ¿cómo puede llevar la vida después? El idólatra no quiere ser idólatra, porque conoce Biblia, entonces no quiere ser idólatra. Para él no son ídolos, pero los son. Vamos, el mismo católico se arrodilla ante imágenes y dice que no está idolatrando. Es tremendo el tema de la idolatría, cuando se desvía uno, ¿verdad? Cuando se desprende uno de los brazos, de las manos del Creador. Entonces la pregunta, para saber si vives en la carne o en el espíritu, ¿qué quieres hacer? Tú lo que quieres hacer, amado, amada, lo que quieres hacer es el bien. ¿Por qué? Porque está en el espíritu humano. Nosotros, nuestro espíritu, es hijo del Padre de los espíritus. Por lo tanto, nuestro propio espíritu nos clama dentro de nosotros, nos gime. ¿Para qué? Para que hagamos lo que en verdad queremos, que es el bien, que es hacer el bien al semejante y recibir del semejante el bien. Esa es la voz del Espíritu. Esa es la voz del Espíritu. Y entonces en Romanos 8, verso 26, nos dice, y de igual manera el Espíritu, si es que el Espíritu está desprendido del Padre de los Espíritus, ese es el que se satisface con hacer el bien, por eso gime dentro de ti. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, resulta que no se escuchan ni ellos. Se la pasan gimiendo como palomas, llorando por los rincones como la zarzamora, pero no toman atención de ellos mismos. No escuchan la voz de sus espíritus y entonces van languideciendo de tristeza y enfermedad por mala conciencia. Y ya para acabar, Juan 3:20. Dice, porque todo aquel que hace lo malo, esta es la clave, ¿por qué no hacen lo que quieren, que es el bien? ¿Por qué no se sienten satisfechos, plenos, haciendo el bien? Lleno su corazón, para que el Espíritu, que es hijo del Padre de los Espíritus, en ese sentido es una llama divina, pues que haciendo el bien les haga sentirse bien. No pueden, ¿por qué? Porque es superior a ustedes, a ellos. Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas o reprendidas. Por eso prefieren sufrir en silencio. Ya no es que no atiendan al siervo de Elohim, al que se levanta en cada familia, al que se levanta en medio de la congregación, al que saben que es bueno y justo. Ya no es que no atiendan al emisario de Elohim, verdadero, sino que es que ya no toman atención ni de sus propios espíritus. No se escuchan ni ellos. ¿Cómo van a querer escucharte a ti?
Shalom, shalom, besos y abrazos.